estamos de vuelta y en Hagamos que Funcione, una sana movilización con David Brand. Ok, me tratabas de explicar hace un minuto. Exacto. Cuando hablamos del tema movilización. Exacto. Bienvenido, primero que todo. Gracias, buenos días. Yo lo primero que pienso es que me voy a mover de un lado para el otro. Voy a caminar, voy a correr, voy a cargar algo. Exacto. En temas de rehabilitación, ¿qué es movilización en sí? Es diferente. En rehabilitación se manejan los términos de movilización y transferencia. Ok, Cuando tenemos un familiar, digamos, encamado, ok. un especialista en rehabilitación tiene que implementar las terapias para tener una sana movilización en el espacio en que se encuentra. Por lo tanto, movilización sería cambiar de una posición a otra de acuerdo a la necesidad del paciente en ese momento de terapia. Ok, en ese momento de terapia, ¿cómo podemos...? Es pesado. Exacto. Es difícil. Es difícil. Una persona que puede ser más alta que tú o puede ser más puede pesar más que tú. Exacto. De hecho, y si estás en gama, mucho más vas a ganar peso, obviamente. ¿Cómo puede hacer esta persona o tú en casa para apoyarte en el tema de movilización? Y que no corra riesgo la otra persona de que lo has movido mal, se puede decir así. Sí, exacto. Lo has movido mal y puedes incurrir en una lesión para esa persona también. Claro, por eso es muy importante asesorarse con el especialista en rehabilitación que lo guíe en ese proceso de rehabilitación. ¿Por qué? Es importante que el paciente o el familiar que tenga la discapacidad conozca que tiene ciertos grados de movilidad para poder él mismo también hacer los ejercicios cuando el familiar o el cuidador principal no se encuentra. Okay. Luego de eso también el cuidador principal orientarse con el especialista para saber en qué momentos hacer ciertos grados de movilización que van por encima del tono muscular o fortaleza que tiene el familiar en ese momento para compensar y que la terapia vaya avanzando. Okay. ¿Cuáles son los retos principales en esta etapa? Bueno, hay muchos retos en la parte de movilización, porque primero hay que saber las posturas adecuadas que uno debe tener al momento de aplicar las fuerzas para la movilización. ¿Cuáles son esas posturas adecuadas? Bueno, hay que alinear bien el cuello con los hombros, la espalda, porque para evitar la sobrecarga sobre un lado. Okay. Estas personas pueden llegar obviamente no tienen tanto control sobre, están inmovilizadas, obviamente, no tienen tanto control sobre todos sus demás músculos y huesos. Esto puede incurrir en una lesión bastante complicada y aseverar más la condición del paciente. Exacto. Sí. Ok, digamos, yo estoy parado aquí en cama, yo voy a hacerle la demostración, yo estoy acostado en cama. Digamos, voy a pasar esta etapa donde me tienes que mover un poco, obviamente, para cambiar las sábanas, para hacerme una terapia. ¿Cómo me deben sujetar el cuello? Que es el que me estás hablando. Es importante. Eso varía de acuerdo a la patología del paciente. Okay. Entonces, lo importante es alinear el cuerpo. Los movimientos más pasivos que uno debe realizar en una movilización así es lateral, hacia la posición fetal, que es una posición neutra del cuerpo donde no se presionan ni los pulmones ni la columna. Okay. Entonces es una posición que incluso los urgencistas médicos en las ambulancias dicen que en una de las posiciones para dar unos primeros auxilios es la posición fetal. ¿Sí? Exacto. No sabía. Sí, es una posición neutra donde el cuerpo se relaja y descansa y no se produce presión sobre los pulmones. Por eso es que uno tiende a dormir así, entonces, exacto, o buscar esa posición. Exacto. Uno descansa mucho. Uno descansa mucho en esa posición porque es una posición neutra del cuerpo. Ok, para llevar el cuerpo de este estado a una posición fetal, debo sujetar el cuello. Exacto. Alinearlo y dar un giro leve con una presión sobre los hombros y sujetando el cuello lentamente para mantener la mayor alineación posible. Ok, en caso tal de que se te imposibilite un poco, ¿con qué te puedes apoyar? Hay muchas herramientas que recomiendan los especialistas para una sana movilización. Incluso de herramientas en casa. Hay veces que te dicen que no, utiliza una toalla, envuelve al familiar con una toalla en el cuello para que le dé cierto grado de movilidad en el cuello. Y luego con otra sábana recúbrelo. Este es cuando la persona tiene una mayor masa que tú. Claro. Entonces con eso tú haces como una palanca para poder dar el movimiento. O sea, son técnicas que muchas veces se le indican a los familiares para poder compensar esas diferencias. Y tratar al paciente con mucho más cuidado. Exactamente. También. Principales temas que ves en esta mal movilización. Bueno, cuando tenemos un familiar que tiene una limitación, si hacemos una mala movilización podemos lesionar ciertos músculos, porque sabemos que de acuerdo a la patología hay músculos que se fortalecen y otros que se debilitan. Si hacemos una mala movilización y tensamos un músculo que está debilitado, hacemos que la rehabilitación sea mucho más lenta. Es que precisamente muchas personas piensan de que a la hora de tener algún tipo de... Cuando tienes algún tipo de lesión, tiendes a obviar esa parte del músculo y decir, no la voy a entrenar, no la voy a ejercitar porque estoy lesionado. Exacto.
Es y el pasan temor. los 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Sin embargo, en algún momento, sabes que yo tengo problemas en las rodillas, no tengo ningún ligamento en las rodillas. Sin embargo, en algún momento llego con un fisioterapeuta que gracias a él es que puedo correr, puedo hacer todo lo que hago sin pasar por el quirófano y me dice, no, tú vas a hacer squats, Claro. tú vas a ejercitar ese cuádriceps. Yo le digo, pero ¿cómo? Si todo el mundo me ha dicho de que tenga cuidado con los squats, que tenga cuidado con los cuádriceps, que me puedo reventar de nuevo. Oye, y al final del día me dice que la mejor manera de prevenir es ejercitar Ejercitando, exacto. el músculo. Exacto. Manteniendo el músculo va a protegerte, Exacto. manteniéndolo en movimiento, manteniéndolo a tono. A una persona que está en cama es muy complicado. Es mantener esos complicado, músculos a es tono. complicado. Por eso es que es bueno que el familiar siempre se oriente bien con un especialista en ese tipo de rehabilitación. En este caso sería un fisioterapeuta. El fisioterapeuta es la persona idónea para poder orientarlo en ese tipo de movilizaciones. Y es más, mucho de lo que tú dices es el temor a caer sobre una lesión. Y entonces, o volver a lesionar de ahí nuevamente. exactamente, entonces ese temor hace que uno no quiera ejercitar esa zona. Pero ahí es donde el profesional, como tu compañero te indica, hay que fortalecer. Si tú no fortaleces, entonces tienes mayor riesgo de volver a lesionarte. Una pregunta que puede caer en la pregunta clásica tonta, digamos una persona que esté movilizada, que no puede mover la cintura para abajo, esta persona que no puede mover la cintura para abajo, ¿debería ejercitar los músculos de la pierna? Sí, es más, es sumamente importante que los ejercite, porque al ejercitarse ayuda a la circulación. Ok. Recuerda, el miembro inferior es la zona que está más lejos del corazón, por lo tanto el retorno sanguíneo es mucho más lento. Y si la persona no se ejercita el miembro inferior, tiene riesgo de formar otras patologías. Ok. Bueno, y puede complicarse mucho Y más. mucho más, Muchísimas exactamente. gracias, David Grant, por estar con nosotros e instruirnos todos los días.